Muy bien, pues en esta noche o en esta ocasión, vamos a ver el estudio, seguimos con el estudio de liberación y hoy vamos a ver los tres niveles de protección que nos rodean. ¿Cuántos niveles de protección he dicho que nos rodean? Gracias, tres niveles. Vamos a pasar esto de aquí. Este fue el de la semana pasada y este va a ser el de hoy. Tres niveles. El primer nivel que vamos a ver se llama el cerco de Dios. ¿Cómo he dicho que se llama? Muy bien. ¿De qué? Ah, muy bien. El cerco de Dios. Eso es. Y lo encontramos en Job. Vamos al libro de Job, capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 10. Bueno, vamos a leer un poquito más adelante, un poco más antes. En el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, es Dios quien le está hablando a Satanás. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Vale? Entonces encontramos aquí, vamos a hacerlo así. Encontramos que si esto fuera la persona, voy a hacer una persona así, un poco como me salga. Nos dice que lo primero que ha hecho Dios ha sido ponerle un cerco. Le ha puesto un cerco de... Bueno, me ha salido así el muñequito, pero no es un alien, es una personita, ¿vale? Es, es- Y entonces dice, le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, vemos que Dios le ha puesto un cerco de protección a Job, a él, a su casa y a todo lo que tiene. Y en esta conversación con Satanás, entonces Dios lo que hace es que
retira el cerco y deja que el diablo entre. Si Dios no le da permiso, el diablo no puede entrar a tocarlo a él. Y le dice que puede tocar todo lo que tiene, pero no a él. O sea que aún el diablo se sujeta a lo que Dios le dice. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. La misma conversación. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo dará el hombre, todo lo que tiene el hombre dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Una vez más vemos cómo en este caso Dios le permite que en esta ocasión toque Satanás a Job, pero no le permite que le quite la vida. O sea que nuestra vida, cuando estamos en el Señor, nuestra vida está siendo guardada y protegida por el Señor. De hecho, hay un dicho popular que dice así, dice: no pasan más cosas porque Dios no quiere. Porque cuántas veces las personas hacemos cosas temerarias, por imprudencias, insensateces, a veces sin pensarlo, sin pensar en las consecuencias que puede tener. Y de alguna manera Dios nos libra, Dios nos guarda. Es la mano de Dios guardándonos. El Señor Jesús nos dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y créanme que Él no pierde ocasión cuando la tiene. Cuando Él puede hurtar, cuando Él puede matar o cuando Él puede destruir, Él lo va a hacer. Porque esa es su misión, es lo que está en su corazón y es lo que desea. Él odia a las personas, aborrece a la humanidad y quiere robar, matar y destruir la humanidad. Así que cuando Él tiene ocasión, lo hace. Pero en muchas ocasiones la mano de Dios o el cerco de Dios está guardando a las personas y está protegiéndonos. Ahora, los que estamos en Cristo, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los que están sin Cristo no tienen esa protección, aunque sí que están siendo guardados en muchas ocasiones. Recuerdo una ocasión que hablé con un muchacho y le pregunté: yo estoy seguro, estoy convencido de que tú has tenido alguna experiencia en la que Dios te ha librado, en la que has sido librado de algo y no sabes cómo, y ese ha sido Dios. Y él me confesó y dice: sí, es verdad. En una ocasión mi hermano estaba muy enfermo y yo le pedí al Señor: Señor, no te lo lleves, sánalo, tal, y se sanó. Se sanó. Digo, yo estoy convencido. Así que Dios nos está guardando. ¿Cuántas veces vemos a alguien, ahora que con las redes sociales vemos un montón de vídeos de accidentes, que por milímetros se salva la persona? De repente hay un poste que para el coche, de repente se aparta y pasa el camión, o de repente el camión o el coche pega un giro, pega la vuelta y pasa por al lado, uno por aquí, otro por allá, y no lo toca nada. Es Dios guardando las personas. Dice en Apocalipsis que llegará un tiempo, llegará un día en el que aún las personas buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Han oído de personas que se han querido suicidar, que tienen intentos de suicidio, pero no han encontrado la muerte? Es Dios guardando sus vidas. Es Dios que aún no le ha permitido al diablo que le quite la vida.
Y quiero hacer este inciso. Los que tenemos a Cristo, los que estamos en Él, los que nos deleitamos en Él, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un cerco sobre los que aman al Señor. Dios le dice eso a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y entonces, ¿qué hizo Dios? Le puso el cerco. A él, a su casa y a todo lo que tiene. Esto lo vemos también en familias, en hogares, en cristianos y también en la historia. Hijos que han sido bendecidos y guardados porque los padres aman a Dios y los padres están orando por los hijos y por la casa. Y Dios está guardando a los hijos. Dios pone el cerco. Job hacía eso. Job iba y hacía ofrendas por él y también hacía ofrenda y sacrificio por sus hijos por si habían pecado, para que Dios los perdonara y tuviera misericordia sobre ellos. Así que vemos el cerco de Dios cómo alcanza a nosotros y a los que nos rodean. Más, los ángeles. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Vale? Así que tenemos el cerco de protección y tenemos, lo voy a hacer así simplemente. ¿Vale? Ya está. Puede ser un ángel o una mariposa, lo que quiera, pero representa un ángel. Así que acampa alrededor, está cerca, siempre está cerca y los defiende. Se han escuchado testimonios de personas que se han abalanzado sobre un hijo de Dios, una hija de Dios para agredirle físicamente y se han espantado o se han bloqueado y se han parado o incluso han caído al suelo porque dicen que han visto a un ser grande y fuerte al lado, detrás o delante de la persona, del creyente, del cristiano. O sea que los ángeles están en medio nuestro y están a nuestro favor. Vamos al Salmo 91, 11. Salmo 91, 11, y dice así, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y podemos leer un poquito más. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Yo recuerdo cuando antes de convertirme tuve varias experiencias. Y una de las experiencias que tuve es que yo iba con una moto de enduro de 650 y yo iba por el campo y yo iba como una bala. Y de repente vi un agujero en el camino, lo ancho del camino. El camino hacía un zigzag para evitar el agujero y yo hinqué el freno de atrás, pegué un derrape de aproximadamente todo esto, 14 metros en el camino. Me colé en el agujero habían pequeños montículos, fui de uno a otro y cuando luego ya caía como un metro para abajo, entonces antes de caer la moto hizo así, despacito. ¡Pum! Y yo era como si hubiera caído en un colchón. No me hice nada. Me llevé un susto y no me hice nada, nada, nada. Y entonces, claro, cuando yo me convertí, cuando conocí al Señor, yo me di cuenta de eso, de que era como si el Señor, o sea, como si el Señor no, que el Señor me había guardado y como que hubiera puesto un colchón. En sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra. 13.
Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Vale? Entonces vemos que los ángeles son enviados de Dios y que nos están guardando. Hebreos capítulo 1, en el Nuevo Testamento, vemos también cuál es la función de los ángeles. Hebreos capítulo 1 y verso 14. Y dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredan o serán herederos de la salvación? Así que los ángeles son enviados a nuestro favor, a favor de los que han de heredar la salvación, el reino de los cielos. Ellos están para nosotros. Así que gracias, Padre, por los ángeles que tú nos envías para que nos guarden y nos protejan y nos sirvan. El tercer escudo el tercer cerco o protección es el escudo de la fe. Vamos a ponerlo así. El escudo de la fe, ahí, bien bonito. Ese es otro cerco de protección que Dios, en este caso, nos da. Y nosotros lo tenemos que tomar. Ese no es un cerco de protección que Dios pone, sino que es algo que Dios, es una herramienta que Dios nos da para que nosotros la usemos. Lo encontramos en Efesios capítulo 6 y verso 16. A partir del versículo 10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad, ¿quién tiene que hacerlo? Nosotros. Toda la armadura de Dios. ¿Y qué tenemos que tomar? Toda. La armadura de Dios y toda. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el versículo 16 nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. No vamos a entrar en detalle de toda la armadura de Dios. Está el yelmo de la salvación, está la espada, están las sandalias, está la coraza de justicia que nos cubre el pecho, está también ceñidos con la verdad. Son herramientas que Dios nos ha puesto. Y sobre todo, el escudo de la fe. ¿Vale? Así que ese es importante porque cuando la gente iba a la guerra llevaba un escudo. Ahora, unos llevaban un escudo chiquitito y otros llevaban un escudo más grande, como los romanos. ¿Se acuerdan los romanos cuando hacían la tortuga y se escondían en los escudos? Se protegían de las flechas, se protegían de lanzas, se protegían de un montón de cosas. Más. Esos son los tres principales niveles de protección representados, ¿vale? Y ahí en la libreta está representado por la línea así ondulada.
Esa línea ondulada que tenéis ahí en el cuaderno es lo que representa el cerco de protección, todo lo que protege. Vamos a hacer un repaso. ¿Cuántos niveles de protección tenemos? Tres. ¿Y cómo se llaman? Uno es el cerco de Dios, el otro son los ángeles y el otro el escudo de la fe. Muy bien. Continuamos. Esos son los cercos de protección o niveles de protección y ahora vamos a ver qué es lo que hay en nosotros que tenemos que guardar y proteger y también llevar a la voluntad de Dios. Como hemos visto aquí, pues hay un cuerpo, ¿vale? Que es lo que nosotros vemos por fuera. Una cara, unos brazos, unas piernas, un tronco, el cuerpo, con sus miembros internos, con sus miembros externos, el cuerpo. Romanos, capítulo 12 y versículo 1 y 2, nos dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, aunque hay personas que dicen que Dios mira el corazón, también Dios nos dice en la Escritura que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo de entre los muertos. Y aquí hay alguna aclaración más. Vamos a ver Romanos 6, versículo 13. Versículo 12, vamos a empezar del 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que, aunque tenemos una protección, Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para Dios. Y que no tenemos que obedecer a nuestros miembros para andar en el pecado, sino que ahora nuestros miembros los tenemos que presentar para Dios. Hay un detalle muy interesante en Romanos capítulo 7 y versículos del 7 en adelante, pero sí, vamos a leer del 7 en adelante. ¿Qué pues? ¿La ley es pecado? Está hablando de la ley. La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Lo que está diciendo es que el pecado está en nosotros,
Cuando Adán pecó en el huerto de Edén, entonces nosotros hemos recibido la herencia de pecado que produjo Adán en el huerto. Cuando Adán peca, el pecado entra en el hombre y entonces lo vamos heredando todos nosotros. Ahora, el pecado está en el hombre, pero cuando no hay ley, el pecado está ahí, pero no se manifiesta, o se manifiesta poco. Pero cuando viene la ley y nos dice, no codiciarás, no robarás, no matarás, cuando nos viene la ley a decirnos las cosas que no tenemos que hacer, entonces el pecado dice, esta es mi ocasión. Ahora, eso es lo que no tiene que hacer la persona, pues yo lo voy a llevar a que haga eso y entonces voy a matar a la persona, porque la paga del pecado es muerte. Y de esa manera el pecado se muestra pecaminoso, sobremanera pecaminoso. O sea, malo, 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 muy pecado. El pecado viene a ser muy pecado. Entonces dice, esta es la ocasión, no puede hacer eso, pues lo voy a llevar para que haga eso, lo mato. Y entonces se manifiesta. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mis ojos, en mis labios, en mis manos, en mis pies, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esta parte es muy interesante porque hay personas que quieren enseñar lo que está bien, lo que es correcto y cómo poder hacerlo. Y cómo poder vivir en las cosas que están bien y están correctas. Y quieren hacerlo sin Dios. Así que lo que sucede es que lo que es bueno, lo que es correcto, lo que Dios nos pide y la ley moral nos demanda, no lo podemos cumplir si no es por el Espíritu de Dios. Todas las ideologías, filosofías y todas aquellas asociaciones o movimientos culturales o de la sociedad, como queramos llamarlo, que quieren llevar a los niños, a los jóvenes y aún a los mayores a que vivan una vida de honorabilidad, de respeto, de amor, de cariño, no puede ser si Dios no obra en nuestras vidas. Si Dios no obra en nosotros, no puede ser. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. Dice, yo mismo hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. O en el versículo anterior dice que quiere hacer el bien, pero no lo puede hacer. Versículo 23. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, en su mente ha entendido lo que está bien y lo que está mal. Pero en sus miembros, en su cuerpo, en sus ojos, en sus labios, en sus manos, en todo su ser, encuentra que el pecado está en él. Entonces, con el hombre interior y con la mente, quiere hacer lo bueno. Pero en el resto del cuerpo está el pecado que lo lleva a pecar.
Y sin el Espíritu de Dios no podemos hacer morir las obras de la carne y no podemos vivir en lo que es bueno, justo, santo y perfecto. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí? Capítulo 8, versículo 1 y 2, leo yo para que se escuche en la grabación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Muy bien, gracias por esa aportación. ¿Se entiende, verdad? Seguimos. Las influencias que recibimos de fuera las encontramos en Efesios capítulo 4. Las influencias demoníacas, claro. Efesios capítulo 4 y versículo 27 nos dice: ni deis lugar al diablo. En el 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y 27, ni deis lugar al diablo. O sea que el Dios nos da una protección, nos pone un cerco, pone los ángeles alrededor, nos da el escudo para que nosotros lo usemos y nos dice a nosotros: no deis lugar al diablo. Estás cercado, estás protegido, usa el escudo y no le des lugar al diablo. Porque si le damos lugar al diablo, como dice la Escritura, el enemigo, el diablo, viene para hurtar. Y la palabra hurtar es robar sin forcejear, sin romper la puerta, vamos. Sin siquiera sacar un cuchillo, sin violencia, sin sacar un cuchillo, sin intimidación, sin enseñar una pistola, sin golpear y sin romper nada. Simplemente se le da lugar al diablo y el diablo toma la ocasión. ¿Algún ejemplo de esto? Algún ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, que es la misma historia, pero vamos a leer en Mateo. Mateo capítulo 4 es cuando Jesús está en el desierto, es llevado por el Espíritu y es tentado. Versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo, Satanás. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces, después de que Jesús lo resistió, le dejó y vinieron ángeles y le servían. ¿Vale? Hemos leído antes, o sea, hay un lugar en la Escritura donde dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces,
Dios tiene el cerco, tiene los ángeles, nos da el escudo de la fe y cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, entonces nosotros tenemos que permanecer, no dar lugar al diablo, tenemos que resistir al diablo. ¿Con qué? Con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tenemos que resistir, estar firmes y entonces Él huirá de nosotros. Más ejemplos. Hechos capítulo 5. Verso del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos un ejemplo de una persona que le dio lugar al diablo. Y le dio lugar al diablo y el motivo principal es el amor al dinero, la codicia. El diablo puso eso en su corazón. Tienes una heredad, los demás están vendiendo las heredades, puedes aparentar ser como los demás. Le dio un plan, puedes aparentar ser como los demás y encima tener dinero. Y Pedro le aclara y le dice, no era tuyo, puedes hacer con él lo que tú quieras, es tuyo, está en tu mano. Si lo tienes, es tuyo, y si lo vendes, el dinero es tuyo. Haz con ello lo que quieras. Pero has querido aparentar como los demás y has mentido. Todo por guardarte algo de dinero porque amas al dinero. O sea, si uno tiene una propiedad o tiene un dinero y lo quiere guardar o lo quiere para él y lo quiere disfrutar, es suyo, no pasa nada. Pero querer aparentar y dice, y has sustraído, o sea, dice, lo he vendido en tanto y has sustraído, estás mintiendo. Una de las cosas muy comunes del pecado es que un pecado lleva a otro pecado. El que roba, miente. El que se emborracha o hace una infidelidad, luego miente. Un pecado lleva a otro. Pero dice que, ¿por qué puso esto? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón y le dio lugar en su corazón? Así que dice, no le deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando le damos lugar al diablo, la aprovecha. Más, otro ejemplo, Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7 y versículo 5. Aquí está hablando del matrimonio. Le da consejo a la mujer, le da consejo al marido. Y en el 5 les dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea que también hay momentos en los que nosotros tenemos que usar de sabiduría para no entrar en tentación. Por ejemplo, una persona que ha sido librada del alcohol, era un borracho o era un alcohólico, ha sido liberado. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Procurar no ir a sitios y a lugares donde se fomenta beber bebidas alcohólicas.
Evita el lugar, evita la ocasión, evita la tentación. A veces esa es una manera de guardarnos y protegernos para no dar lugar al diablo en tentaciones. Más. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que esa es otra manera de la que tenemos que resistir al diablo y no darle lugar. Hay varios lugares en la Escritura donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que el diablo, no quiero que ignoréis las artimañas, no quiero que ignoréis estas cosas. Entonces, aquí le dice que la serpiente, que es Satanás, con su astucia engañó a Eva. Así que a veces es muy sutil el enemigo y usa de astucia y mucha sutileza, así muy sigiloso, como que con cosas incluso que no son pecado, pero viene el diablo para hacernos daño. ¿Cómo nos puede hacer daño el diablo con algo que no es pecado? Simplemente desviándonos de la voluntad de Dios. Cuando nos desvía de la voluntad de Dios y empieza a llamar nuestra atención hacia otras cosas que no son pecados, simplemente estamos dejando de mirar a Dios. ¿Y qué pasa cuando dejamos de mirar a Dios? Que todo nuestro ser se debilita, nuestro espíritu se debilita, dejamos de alimentarnos espiritualmente, dejamos la oración, dejamos el ayuno, dejamos la lectura de la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos un montón de cosas, nos debilitamos espiritualmente y ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos venimos a dar cuenta estamos en el mundo, estamos más fuera en el mundo que dentro en el reino de Dios. Estamos más viviendo lo del mundo que lo de Dios. Y hemos empezado por algo que no es pecado. Así que hay que tener cuidado porque el diablo nos puede engañar. Y a veces con cosas que son pecado, por supuesto, también. ¿Cuántas veces no? Por ejemplo, por una vez no pasa nada. En cualquier cosa. Un cigarro, un trago, gente que empieza a drogarse por una vez, dice, por una vez no pasa nada, por una vez no te quedas enganchado. Un juego, de las tragaperras, por una vez no pasa nada, o la lotería, por una vez no pasa nada, o cosas así. Y luego las personas terminan atadas y algunas muertas. Continuamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 5. Y dice así, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. O sea que, igual que el tentador vino a tentar a Jesús, también va a venir a tentarnos a nosotros. Pero nosotros, como hemos dicho antes, tenemos que no dar lugar al diablo. Para no entrar en la tentación, Jesús, cuando enseña a sus discípulos a orar, le dice, vosotros oraréis así, y dice, líbranos de entrar en la tentación. Un error muy común que tienen los cristianos, que yo mismo viví en un tiempo, era intentar luchar y resistir la tentación en mis propias fuerzas. Hasta que un día, leyendo otra vez la enseñanza de Jesús sobre la oración, dije, pues sí, si Jesús no me pide aquí que yo le pida a Él, Jesús me dice aquí que yo le pida a Él que me libre de entrar en la tentación. No que me libre de que venga la tentación, ¿vale?
Jesús en ningún momento, y ni los apóstoles, nada, en ningún momento dice que el enemigo no va a venir a atacarnos. Todo lo contrario, dice que en el mundo tendremos aflicción y que tendremos lucha, y que no es contra carne y sangre, sino, ya lo hemos leído, sino contra principados, potestades, ¿vale? Contra los demonios. La lucha va a venir y viene. Lo que nos dice a nosotros es que resistamos, que permanezcamos. Pero Jesús nos dice otra cosa. Nos dice, vosotros oraréis así, líbranos del mal, líbranos de entrar en la tentación. No que no venga, sino de que yo me vaya a pecar. Cuando venga el tentador para decirme, ¿quiero un cigarrillo? Pues que yo le diga no. ¿Quieres tomar un trago de una bebida alcohólica? Y yo le diga no. ¿Quieres drogarte? Y yo le diga no. ¿Quieres hacer una infidelidad? Y yo le diga no. No me dice que no va a venir, me dice que Él me libre de que yo entre en la tentación. A mí me gusta mucho poner un ejemplo muy español. Aquí en España se llevan los toros. Yo no quiero ofender la conciencia de nadie. Pero cuando hemos visto unas corridas de toros, el torero le enseña el trapo al toro. Le enseña la capa es un trapo. Aquí hay un dicho popular que dice que ha entrado al trapo o que no entres al trapo. A eso se refiere. El torero le enseña la capa, el trapo al toro, y el toro va detrás del trapo y embiste. Y lo que nos dice es eso, que no entremos en la tentación. El diablo nos enseña el trapo, nos enseña la tentación, nos enseña los placeres, nos enseña las cosas de este mundo, como le enseñó a Jesús, todos los reinos de este mundo, todos los placeres de este mundo, se lo enseña y nos lo enseña también a nosotros. Y que nosotros no entremos al trapo, sino que nosotros le digamos no. ¿Amén? Así que tenemos que usar el escudo de la fe y tenemos que usar la palabra del Espíritu como lo usó Jesús y no dar lugar al diablo. Nosotros tenemos que resistir y plantarnos. Primera de Timoteo, capítulo 3. Quisiera terminar esta sección, me vais a permitir que terminemos esta sección y ya lo dejamos y continuaremos otro día. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículos 6 y 7. Porque de estos son los que se meten en las casas... Ay, perdón, estoy en segunda. Digo, no me cuadra. Aquí, gracias. Está hablando de los requisitos de los obispos y a continuación de los diáconos y dice que el obispo dice que no sea un neófito, o sea, alguien nuevo, alguien que se acaba de convertir. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea que cuando una persona dice yo quiero predicar, yo quiero enseñar, yo quiero ministrar en algún área de la iglesia y que sea un obispo, entonces dice que no tiene que ser alguien nuevo, porque se puede envanecer. Y entonces ahí nos está dando también otra fórmula para no dar lugar al diablo. Es evitar zonas de riesgo, zonas de peligro. Esa palabra me gusta. Evitar zonas de riesgo y zonas de peligro. A veces la zona de riesgo y de peligro hemos dicho antes que era zona de pecados. Pero hay otras zonas que no es pecado, como es predicar. ¿Predicar es pecado? ¿Predicar el Evangelio? No. ¿Enseñar la palabra es pecado? No. Pero si uno es un neófito, si uno es nuevo, puede envanecerse. Y envanecerse sí es pecado. Así que es una zona de riesgo que a veces hay que evitar. Por eso aprovecho los pastores, los ministros
que conocemos a nuestras ovejas, a veces le damos lugar a alguien para que haga algo y a veces a otro no le damos lugar para que lo haga. Porque entendemos que es una zona de riesgo. ¿Es bueno que lo haga? Sí, pero ese momento no, es una zona de riesgo. Es como montar en coche. ¿Es bueno montar en coche y saber conducir? Sí, pero es una zona de riesgo. Hay que tener mucha precaución. Entonces, mejor con cautela, con precaución, poco a poco, a su debido tiempo, todo llega. Y en el ministerio pasa exactamente lo mismo. Y también dice que tiene que tener buen testimonio para que no caiga en descrédito, porque la gente dice, pues este enseña la palabra o este ministra, pues si mira cómo vive. Y entonces cae en descrédito, todo lo que él diga no vale para nada. Un dicho popular que tenemos aquí es que vale más una imagen que 1000 palabras. Nuestro testimonio habla más que las palabras. Y dice, para que no caiga tampoco en lazo del diablo. Así que cuando a una persona a veces se le dice que no, lo que se le está haciendo es un bien. Es que me está prohibiendo, es que yo no me deja servir, es que me está limitando, es que posiblemente te está protegiendo. ¿Cuántas veces, cuántas personas hemos visto que toman el ministerio o toman un lugar de enseñanza o de predicación por la fuerza sin guardar el tiempo, el momento y vivir en humildad? Y entonces lo que ha pasado es que se ha mostrado un espíritu de rebeldía en sus vidas. Y eso es pecado. Más. Capítulo 5 y versículo 9, ahí mismo donde estamos, dice: sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Y nos lleva al versículo 14 y 15. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Está hablando en aquel tiempo no estaba la seguridad social y no estaba la jubilación, entonces las personas cuando eran mayores y enviudaban, sobre todo las mujeres, se quedaban desamparadas. Y entonces la Iglesia hacía la obra social para las viudas, que es lo que podemos decir hoy como la jubilación. Les daba para su sustento las cosas necesarias. Por eso dice, no pongas en la lista a estas mujeres, sino quiero que hagan esto. Porque dice que en algunas se hacían ociosas, se metían de casa en casa, entremetiéndose en todo, y esto daba lugar a maledicencia, a que hablaran mal del Evangelio y de ellas. Y algunas incluso hasta se apartaban del Evangelio en pos de Satanás. Así que para bien de ellas, lo mismo, si estar en la lista de que le den el sustento y le den las cosas necesarias es una zona de peligro, no la pongas en la zona de peligro, no la pongas en la lista, sácala. ¿Nos damos cuenta de que a veces queremos hacer bien con las personas y les estamos haciendo un mal? ¿La estamos poniendo en peligro? Que Dios nos dé gracia y sabiduría para librar a las personas, porque a veces queriéndoles hacer un bien las ponemos en zonas de peligro. Y terminamos con estos siguientes 2 versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y versículo 26, 25, 26. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Está hablando de las personas inconversas, cuando a veces hablamos con un inconverso, que hay conversaciones que lo que son
entramos en contiendas con estas personas y eso no es provechoso para nadie. Estamos discutiendo nosotros, ahora discutimos nosotros, pasa alguien por ahí fuera y no es provechoso, sino que es para perdición de los que nos oyen. Cuando vemos a alguien que nos oye discutir, o sea, cualquier persona que nos oye a nosotros los creyentes discutir, les es para perdición de ellos. Porque dice, uy, los creyentes cómo discuten, uy, los creyentes cómo pelean, uy, los creyentes tal, no sé qué. Somos cartas abiertas delante de todos los hombres, leídas por todos. Y entonces dice que más bien los corrijamos con mansedumbre, por si Dios le concede el arrepentimiento, porque de ellos, de los inconversos, dice que están en el lazo del diablo. Y si Dios le concede el arrepentimiento, entonces escaparán. Pero mientras están en el lazo del diablo, están cautivos a la voluntad del diablo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Pues esta sección hasta aquí. A la próxima vez, si Dios quiere, continuaremos con el alma, la voluntad, la carne y las emociones. Pero quiero dejar esto bien claro en este día. Tenemos una protección alrededor de nosotros que Dios mismo ha puesto. Tenemos ángeles que Dios envía para guardarnos. Tenemos el escudo de la fe que Dios nos da a nosotros para protegernos. Y nos advierte, no deis lugar al diablo. Y esa ya es nuestra responsabilidad. Amén. Es como si Dios pone un castillo alrededor nuestro con un muro bien grande y nosotros nos tocan a la puerta. ¿Quién es? Soy el diablo. Y le abrimos la puerta. Pues la hemos liado. Aunque tenemos una protección muy grande y muy fuerte, si nosotros le abrimos la puerta del castillo, el diablo va a entrar y va a saquear. ¿Sí? Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y gracias por esta enseñanza de hoy. Te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para ti, Señor, y que no presentemos nuestros cuerpos al pecado, sino como instrumentos de justicia. Y te pedimos que nos libres de entrar en la tentación y que nos ayudes para que no le demos lugar al diablo en ningún área, en el nombre de Jesús. Amén. Decir que estas son unos ejemplos, que hay más áreas en las que le podemos dar lugar al diablo. Así que guardaos. Dios te bendiga.